alimentación saludable es aquella que incluye alimentos que nos proporcionan todos y cada uno de los nutrientes que necesita nuestro organismo y además en una proporción adecuada con el fin de que podamos mantener nuestro correcto estado de salud y además prevenir enfermedades. La dieta, el patrón de alimentación que sigue una persona, hay muchos factores que están influyendo. Entonces podríamos hablar de 3 bloques importantes. Por ejemplo, factores económicos, ¿no? Entonces encontramos con que no siempre los alimentos más saludables son los más económicos. El pescado fresco tiene un precio más elevado que la carne, entonces aunque lo oímos, somos conscientes de esa situación, de que hay que comer más pescado, pero finalmente terminamos comprando más carne por motivos económicos. Entonces sí que es verdad que personas con menos recursos económicos son más vulnerables a llevar un patrón de alimentación no saludable. Otro factor importante sería el factor social. Cada vez tenemos un estilo de vida pues, más agitado, tenemos menos tiempo para preparar los alimentos, entonces y por otro lado tenemos una gama, una oferta de alimentos precocinados muy extensa. Entonces es muy fácil caer en alimentarse básicamente de ese tipo de alimentos que normalmente nos lleva a una alimentación menos saludable que alimentos que los preparamos en casa, los cocinamos en casa. O también podemos hablar del hecho de que muchas veces tenemos que comer fuera de casa. Entonces ya no controlamos tanto nuestra alimentación. Sí que es cierto que podemos elegir dentro de un menú, pero estamos un poco condicionados por la oferta que nos hagan desde los restaurantes, desde los centros de catering. Entonces, bueno, pues todos esos factores sociales sí que influyen mucho en que nuestra alimentación pues, no sea todo lo adecuada que sería necesario. Y luego también influye pues, un poco el factor cultural, ¿no? La costumbre de cómo se come desde mis padres, mis abuelos, pues nos está influyendo. Entonces, por ejemplo, en Euskadi sí que es cierto que tenemos gran tradición de pesca, de comer pescado, pero también somos grandes comedores de carne. Entonces, es difícil que la población coma menos carne de lo que hace, porque es la tradición. Entonces, estos cambios de la tradición requieren periodos de tiempo prolongados y entonces, bueno, pues todavía los vamos arrastrando. El número de casos de obesidad es cada vez más alto, estamos hablando ya de una pandemia, lo mismo pasa con la diabetes, la hipertensión, otras patologías cardiovasculares como las dislipemias. Entonces, el hecho de que esas patologías tengan relación con la nutrición y el hecho de que cada vez sean más prevalentes, pues nos obliga a influir y a tomar iniciativas en el campo de la alimentación. Un aspecto muy importante de este proyecto es que aborda la problemática de la alimentación saludable desde muchos puntos de vista. Es importante que tengamos claro que este programa no, pese a lo que pudiera parecer, no es un tema solamente de personas expertas en nutrición y en alimentación, sino que incluye a personas y a agentes que están relacionados con aspectos que finalmente sí que influyen en la alimentación, pues puede ser las redes sociales, cómo se comunica toda esta información nutricional a las personas, en fin, muy variados. Entonces, eso es una riqueza y un éxito de este plan que, en mi entender, va a hacer que sea más exitoso que si lo hubiéramos abordado desde una perspectiva más tradicional. Entonces, puesto que desde la institución, desde el Gobierno vasco se ha planteado así, yo creo que con gran acierto, pues yo creo que debemos animar a otros agentes que no han estado participando directamente en la elaboración del proyecto a que se sumen a esta iniciativa, porque estamos convencidos de que el granito de arena que puede aportar cada uno desde ámbitos muy diversos va a enriquecer tremendamente el proyecto y va a ayudarnos a que el resultado sea mucho más positivo.